luego que quitan al rey que estaba en ese momento, cuando pusieron al otro emperador, como él vio que Juan ya tenía tantos años en la isla de Patmos abandonado, lo sacó y le dijo: déjenlo de ahí, déjenlo que vivan, y ese hombre está viejo. Y según se decía de Juan, que Juan no iba a ver muerte en la reunión cuando Jesús dijo: muchos de ustedes no morirán sin antes ver la gloria de Dios. Y personas habían malinterpretado esto. Cuando Juan sale de la isla de Patmos, revisó la carta o el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas, y certificó que lo que estaba escrito era, aleluya, verdad, y lo pusieron en el canon bíblico. Y luego Juan viene lleno de esta revelación, luego de recibir el Apocalipsis, luego después de recibir tantas cosas maravillosas, comienza escribiendo Juan. Y escuche de qué manera comienza. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de la persona de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La palabra verbo en el vocablo original significa logos, significa la palabra. En otra palabra, cuando dice en el principio era el verbo, podía sustituirse por palabra. En el principio era la palabra. En el principio era el dicho de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra logos era usada por los judíos, refiriéndose a Dios mismo. El Talmud judío, que es una paráfrasis del Antiguo Testamento, traduce en el Éxodo capítulo 19, verso 17, diciendo de la siguiente manera: Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con la palabra, o sea, para ir al encuentro con el logos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es decir, a ir al encuentro con Dios. Esta palabra verbo era una palabra que los judíos utilizaban para referirse a Dios mismo. O sea que cuando Juan comienza hablando, comienza presentando a Jesús como Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando dice, y el verbo era con Dios, la palabra con en el vocablo original es la palabra pros. Y la palabra pros significa una unión de intimidad entre dos personas. Decir que el verbo estaba con Dios y era Dios equivalía a decir que aunque el Padre y el Hijo son dos personas distintas, constituyen una sola entidad. Por eso que cuando Jesús está caminando con los discípulos, Felipe no se contuvió mucho y le dijo: pero muéstranos al Padre y no basta, en el capítulo 14 de Juan. Y Jesús le responde: tanto tiempo andando conmigo, durmiendo conmigo, comiendo conmigo, y no me han conocido. El que me ve a mí ha visto al Padre, porque lo que yo hago es lo que el Padre hace. Denle un fuerte aplauso a Jesús. O sea que la persona del Padre y del Hijo, aunque tienen dos personas o dos personajes distintos, constituyen una sola entidad. Por eso que en el mismo Juan, donde leímos en el verso 3, queda establecido 4 principios. Y yo quiero que usted las apunte. Número 1, la eternidad de Jesús. En otra palabra, Jesús existió desde el principio. ¿Alguien dice amén? Número 2, la relación de Jesús con Dios. Dice, y estaba con Dios. La relación que hay entre Jesús y Dios. Jesús es Dios, pero hablando de la manera de la relación del Padre y del Hijo. Amén. La divinidad de Jesús es igual al Padre, o sea, era Dios. Esa es la número 3, la divinidad de Jesús. La igualdad con el Padre, cuando dice era Dios. Amén. Y número 4, la participación de Jesús en la creación, que es establecido en el mismo verso: sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho, dice Juan. Amén. O sea que Jesús participó también en la creación. El Espíritu Santo también participó en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres participaron en la creación. Amén. Cada quien en su función
en la forma de hacer. Dice que el Espíritu de Dios en el principio se movía, aleluya, sobre la faz de las aguas. En otras palabras, participó también de la creación. Entonces, por estos 4 principios que le dice, deduce que Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, heredero de todas las cosas, supremo de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, y Hebreo capítulo 1, versículo 3. Yo creo que usted entienda algo muy importante. Jesús, siendo igual a Dios, en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo hablando, dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, cumpliendo con la tarea de morir por nosotros. Por eso en muchas ocasiones Jesús siempre recalcaba y decía: las obras de mi Padre, y lo que mi Padre me manda, esto hago. En otras palabras, yo no ando de mi cuenta, lo que el Padre me dice, eso hago. Por eso cuando ya se vio cerca de la muerte, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea que Jesús fue obediente. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Obediente hasta su muerte, hasta la cruz. El apóstol Pablo dice que por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble y todo el mundo se vea la obligación de confesar que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, yo pienso que antes de que los que se van a perder sean echados al lago de fuego, tendrán un momento que postrarse ante Jesús. Ahí va hasta Hitler, el que mató 6 millones de judíos, postrándose ante Jesús, reconociendo que Él es el Señor. El diablo, los demonios, ¿cuántos dicen amén? Principados, potestades, todos tendrán que postrarse y confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús venció la muerte, que Jesús venció la enfermedad, aleluya, que Jesús venció la opresión que tenía al hombre atado. Por medio de Cristo recibimos liberación. Por eso Juan capítulo 8 verso 32 dice: el que conoce la verdad, refiriéndose a Cristo, esa verdad lo hará libre. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Si tú conoces la persona de Jesús, serás libre del pecado, aleluya, de la opresión, aleluya, de la enfermedad, de todo lo que aprieta tu vida. Si conoce a Jesús, será verdaderamente libre. Esto fue lo que los judíos malinterpretaron, porque pensaron que Jesús venía a hacerlos libres, aleluya, del cautiverio de los romanos. Pero Jesús no vino a libertarlo del cautiverio de los romanos. Jesús murió para libertarlo del cautiverio del pecado, del cautiverio de la muerte, del cautiverio de la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Jesús murió en la cruz para relacionarte con el Padre. Jesús murió en una cruz por amor hacia tu persona. Es por eso que aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, aunque nadie crea en ti, Cristo seguirá confiando en ti. Cuando tú estás postrado ante los pies de Cristo, Satanás no puede dañarte. Gloria al Señor. Porque por tus debilidades y por tu defecto, Cristo murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dios es todopoderoso. Escuché a un predicador y lo confronté personalmente. Y con esto que le voy a decir ya estoy concluyendo. Y él estaba predicando, yo fui invitado a ese evento, y el mensaje completo de él usó el nombre de Jesús, pero para saciar sus deseos personales. Y comenzó a hablar muchas cosas que yo creo que Jesús no la da. Yo creo que Jesús prospera. Yo creo que Jesús, hermano, da todo lo que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios necesita. ¿Cuántos dicen amén? Más que nadie Jesús conoce tu necesidad.
Por eso le digo a los discípulos, no oren en oraciones repetidas. Antes de tu hincarte, ya yo la sé. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces las demás cosas serán añadidas. Alguien dice amén. Entonces este predicador comenzó a hablar. Y yo cuando se acabó el culto los jalé. Le dije, mira, te voy a decir 3 cosas. La primera, Jesús no murió en una cruz para que Dios me dé una jipeta. Porque para eso yo mejor me pongo a trabajar y me la compro yo. Número 2, Jesús no murió en una cruz para que yo viva en una casa grandísima. Para eso yo me pongo a trabajar y la compro. Número 3, Jesús no murió en una cruz para saciar mis deseos personales. Jesús murió en una cruz para librarme del infierno. Si yo fuera a usted, aplaudiera un poquito más fuerte a eso. Jesús murió en una cruz para librarme del infierno. Por eso Pablo dice que todos los decretos que estaban en nuestra contra en la cruz fueron canceladas. Usted y yo estábamos destinados a ir al infierno, pero cuando nos chocamos con Cristo, Cristo nos ofrece vida eterna, nos ofrece salvación. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y el versículo 14 del mismo capítulo 1, cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el griego, en el vocablo griego, es la palabra eskenum. Y la palabra eskenum es muy interesante, porque se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al lugar santísimo, a lo que estaba compuesto el templo de Dios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra eskenum la usaban para referirse al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, donde dice habitaba o habitó entre nosotros, la palabra eskenum, si se sustituye la palabra habitó y ponemos, aleluya, la palabra, gloria al Señor, la palabra tabernáculo, pudiéramos decir que cuando Cristo se hizo carne, hizo tabernáculo entre nosotros. Eso quiere decir que el templo que antes era un templo visible y que Dios habitaba en ese templo, ya tú no tienes que ir a ese templo para que la presencia de Dios esté contigo, porque Dios está dentro de ti. O sea, Jesús hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que acercarse al templo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Aleluya. Y Dios le hablaba al pueblo desde ese lugar. Pero Jesús vino, aleluya, a romper el velo para que todos tengamos acceso de entrar al lugar santísimo. Y para que esa presencia habite dentro de ti. ¿Alguien dice amén en esta hora? Y quizá usted me dice, no, yo no soy capaz. Yo no lleno las cualidades para eso. Si tú te humillas a los pies de Cristo, si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que necesitas la salvación, te digo de parte de Dios que la vida de Dios será derramada en tu vida. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a sanar a los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar a los que estaban en oscuridad. Por eso muchos religiosos no entendían por qué Jesús se pasaba con los pecadores, no haciendo lo que ellos hacían, sino predicándole el evangelio de esperanza, el evangelio de amor, el evangelio de reconciliación. Esa es la persona y el papel que Cristo juega en nuestra vida. Por eso toda adoración tiene que ser dedicada a Él, en la manera de cómo vivimos, en la manera de cómo actuamos, en la manera de cómo nos comportamos. Cristo se puede reflejar en nuestra vida. Todavía Cristo, aleluya, tiene poder. Jesucristo es el mismo día, ayer, hoy y por los siglos. Jesús todavía hace milagros. Jesús todavía sana a los ciegos. Jesús todavía levanta a los paralíticos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Tú puedes manifestar la vida de Cristo en tu trabajo, en tu casa, en la universidad. La gente puede darse cuenta de que ese Jesús que nosotros predicamos no es un mito. Ese Jesús es poderoso. Ese Jesús, yo me encontré con ese Jesús y mi vida fue cambiada. ¿Cuántas sí no han cambiado? O sea, ese Cristo es real. Ese Cristo es poderoso. Ese Cristo es todo maravilloso. Y ese Cristo te va a seguir amando por toda una eternidad.